del lóbulo parietal izquierdo dominante y del lóbulo parietal derecho, ¿ok? Entonces tenemos en el siguiente video, se los voy a dejar para que lo escuchen, a una valoración de un paciente, ¿ok? Le voy a dar play. I want you to take your left thumb and place it on your right elbow. Your right hand and place it on your left wrist. Very good. Okay. Which is my right hand? And what we call this finger? Start at 7. Well, start at 100 is like 7. Stop you at 193, 86, 79, 72, 65. That's good. That's good. A ver, ¿quién me puede decir qué fue lo que se valoró con esta paciente? ¿Qué funciones se valoraron? Deje, veo cómo podemos ver lo de las participaciones, lo de las manitas. Calculia, ¿no? Ajá, el cálculo, se valoró la función del cálculo. La orientación. Sí supo contar bien, entonces no es acalculia porque supo bien. ¿Qué más le preguntó? No dije calculia, doctora. Ah, ok, muy bien. Diferenciación de izquierda a derecha. Muy bien. ¿Qué otra cosa notaste? Lo de o sea que no había fascias. Ajá. ¿Supo mencionar el nombre de sus dedos? Sí, lo de la agnosia digital, ¿no? Perfecto, muy bien. Okay. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de la exploración para que pongan atención y ver si alguien más puede participar en esta otra parte. What I'd like you to do is I'd like you to draw a clock. That probably could be and then over here, draw a face. I'm going to draw two figures. I want you to draw them as much like as much what I do. Bueno, me dicen que se escucha distorsionado pero al menos las imágenes, si las entienden, si ven lo que hizo el doctor y lo que le pidió a la paciente, ¿verdad? ¿O alguien no entendió? A ver, entonces le pidió que copiara, o primero le pidió que dibujaran un reloj la hora, ¿verdad? ¿Lo supo hacer la paciente, sí o no? No. Sí. Sí lo pudo hacer. También le pidió que dibujara una cara feliz. Después el doctor hizo un dibujo en el cual después le dijo que lo copiara, lo tratara de imitar y la paciente lo pudo imitar. ¿Alguien se acuerda cuáles funciones son esas de las que hablamos ayer? ¿La del lenguaje? ¿No son praxias? Bueno, apraxias. La praxia construccional, ¿no? Así es, sí, parte de lo que han dicho está muy bien. Por ejemplo, que la paciente pudiera literal copiar un dibujo como se lo
me enseñó el doctor, que le dijera, o sea, la de la praxia construccional, a lo mejor sería, por ejemplo, dibújame una casa o o constrúyeme con estos legos un cuadrado, algo así, también estuviera como valorando esa parte. Les puse aquí, por ejemplo, el caso de una paciente que sí tiene alteración y que no puede realizar lo que se le pide. Just put the numbers on the. Yeah, we had the numbers there. Bueno, ¿cómo ven cómo ven ahí el dibujo que hizo la abuelita? Tiene el espacio, ¿no? Así es, tiene dificultad para acomodar los números, eso hace tiene una alteración visoespacial, muy bien. ¿Qué más estamos evaluando ahí? Pues las apraxias, ¿no? A lo mejor era algo que antes sí podía hacer y que ahora no. También lo relacionado a la memoria, al menos sí pudo poner todos los números completos. Eso es algo que se evaluó de manera positiva. Pero ¿qué pasaría si el paciente tuviera una lesión bilateral, es decir, del lóbulo parietal derecho, tanto del izquierdo? A eso se le llama síndrome de Wallin, que es la inhabilidad de integrar componentes de una escena visual. A eso se le llama simultanagnosia. Y también la inhabilidad de alcanzar con la mano objetos visuales, y a eso se le llama apraxia óptica. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo de la simultanagnosia. Por alguna razón, estos pacientes tienden a pasar por alto los objetos de mayor tamaño. A estos pacientes se le pidió que circulara todas las letras A. No se le pidió que solo las letras A chiquitas, no, todas las letras A. Y si se fijan, solo circuló las pequeñas, las que están grandes, de mayor tamaño, las pasó por alto, no lo pudo hacer. Otra de las alteraciones que podemos encontrar y que ya lo mencionaban en clase algunas compañeras es de que hay una pérdida de la configuración de una entrada sensorial al cerebro. El paciente no es capaz de reconocer ni la mitad de su cuerpo ni la mitad del espacio. Claro que esto tiene que ver con un sinfín de redes neuronales del parietal con el lóbulo parietal, con el giro de cíngulo, con el tálamo. O sea, no es algo, este tipo de patología no es algo que encontremos solamente del lóbulo parietal. Ejemplos, a ver, cuando los pacientes con negligencia espacial se les pide que realicen una variedad de tareas en el espacio, lo olvidan. Por ejemplo, cuando le sirven de comer y le ponen pasta, por ejemplo, en todo el plato, el paciente solo come de la mitad del plato. Que le dan un texto a leer, solo lee la mitad del párrafo. O le dan escribir en una hoja y el paciente solo escribe únicamente en una mitad de la hoja. Hay otras que también se llaman negligencia intencional o motora.
existen pacientes que pese a estar conscientes del estímulo, no responden a él. Es decir, sin que exista una paresia o una lesión motora que justifique que no muevan esa mano o ese pie. ¿Ok? El paciente simplemente como ignora que existe, o sea, como que para él no existe esa parte de su cuerpo, por eso no la mueve. ¿Ok? Entonces, aquinesia se debe a un fallo a la iniciación del movimiento que no puede ser atribuido a disfunción del sistema motor, sino más bien a una alteración en los sistemas necesarios para activar las motoneuronas. Hipoquinesia serían pacientes con defectos leves en el sistema intencional e inician después de un lapso normalmente largo la respuesta motora. Y impersistencia motora es la falta de capacidad para mantener una acción. Otro tipo de negligencia es la afectiva. Esta puede acompañar también a la nosognosia. Es una inconsciencia o incluso negación de la hemiparesia contralesional. O bien, aunque estén conscientes del déficit neurológico, parece no importarles. Entonces, imagínense en un paciente que tiene este tipo de lesiones y que se preguntas, oye, y por favor mueve la mano derecha. No, pues ¿cuál? No tengo mano derecha. No hay mano derecha, ¿no? No la mueven, aunque esté íntegro su sistema motor. Y te sientes algo, te genera alguna emoción al saber que no existe tu mano derecha, y no pasa nada. Ajá, o sea, son indiferentes incluso a esa afección. Si se les pide al paciente, por ejemplo, que recuerden su habitación, esto es un tipo de negligencia representacional. Por ejemplo, les dice, a ver, señor, cierra sus ojos, primero lo dejan que observen bien su habitación o donde están en el consultorio, o en este caso, pues, o si están en un hospital, pues que observen bien la zona donde están en el hospital, ¿no? La cama, los alrededores. Y ya después le piden que por favor cierren los ojos y le describan lo que vieron. El paciente no puede recordar lo que hay en la habitación situado en el espacio contralesional, ¿ok? Entonces, si la lesión está en el lóbulo parietal izquierdo, lo que no pueden observar es lo que se encuentra en la habitación del lado derecho. Entonces, como resumen de esto que hemos hablado ahorita, con el cuadro clínico sería, si está afectado el hemisferio izquierdo, en este caso el dominante, el paciente va a presentar autopagnosia, que es la incapacidad para nombrar y localizar parte de su cuerpo. Se da por lesiones en la corteza parietal posterior del hemisferio dominante parietal izquierdo. Del hemisferio derecho, tenemos que vamos a encontrar la negligencia contralateral, la nosognosia, la nosodiaforia y la hemiasomatognosia. Y yo sé que sean nombres como bien difíciles hasta de pronunciar, pero aquí la verdad es que es cuestión como de un poquito más de práctica en cuanto a la exploración. Doctora. Hay un libro, ¿sí? Duda, todo eso sin importar cuál es su lado dominante, ¿verdad? No, aquí estamos poniendo un ejemplo de que el hemisferio izquierdo es el dominante. O sea, si tu paciente escribe con la derecha, si todas sus funciones motoras predominan del lado derecho, es el hemisferio izquierdo es el dominante. Sí, esto es tomando en cuenta eso. Ok, gracias. Ajá. También pueden tener otras alteraciones o de cuadro clínico, por ejemplo, la simbolía del dolor. Son reacciones anormales frente al dolor. Se considera que hay una desconexión aquí entre el sistema límbico y el sistema sensorial. La asterognosia es la capacidad para reconocer un objeto mediante el tacto. Disculpe, doctora. Sí. ¿Eso sigue siendo del hemisferio derecho? ¿La anterior? No.
Acá estamos ya con lo sensorial, con lo sensitivo. Ya dejamos la diapositiva pasada de lo izquierdo y de lo derecho. Estas son otras alteraciones que encontramos. Lo pasado, a ver, déjeme, voy hasta donde estaba de derecho a izquierdo, aquí. Hasta el número 4 termina. Podemos definir que existe un área somatosensorial primaria, que es la que recibe la información sensorial a través de los sentidos, del tacto, del gusto, los ojos, olfato, y el área somatosensorial secundaria, en la cual su lesión provoca los déficits sensoriales. También hay un área parietal posterior o de asociación y puede provocar agnosias, apraxias, dispraxias, el síndrome de Hertzmann, que ya hablamos de él, que es cuando se lesiona el hemisferio dominante del lado izquierdo, o que se encuentra la negligencia contralateral, que es cuando se lesiona el hemisferio derecho. Ahí depende pues del hemisferio afectado la presencia de estos síndromes. Vamos a leer este caso clínico. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Yo. Sí, está bien. Ficha de identificación. Masculina de 60 años, casado, católico, escolaridad preparatoria, diestro. APP. Antecedentes personales patológicos. Ok, antecedentes personales patológicos. Hipertensión arterial en tratamiento con propanol 40 miligramos cada 12 horas de forma irregular. Y supongo que es antecedentes patológicos. Es padecimiento actual. Padecimiento actual. Comienza en la madrugada con disminución de la fuerza del hemicuerpo izquierdo, además de reconocerla como extraña, como si no le perteneciera, acompañado de cefalia pulsátil de moderada intensidad y cifras elevadas de presión arterial. No sé si gusta seguir participando, nos puedes decir como qué crees que le pasó a este abuelito. Por cómo se dio el cuadro clínico, así todo como que fue muy agudo, ¿no? O sea, no es una no es hipertensión intracraneal lo que presenta el paciente. Sí puede ser el dolor de cabeza, un síntoma de hipertensión intracraneal, pero ¿por qué le subiría la presión intracraneal al paciente? Debe de haber algo que la debió de haber subido, ¿no? ¿Por algún ¿Podría EBC? ser un EBC? Sí, en este caso como que lo que cuadra más como por el tiempo de evolución del cuadro clínico es un accidente cerebrovascular. ¿Y ustedes saben cuáles de los tipos de accidentes cerebrovasculares, cuál sería el que estaría asociado a cifras elevadas de presión arterial? ¿Cuál es el que más se asocia cuando llegan con crisis hipertensivas? Hemorrágico. Sí, generalmente es el hemorrágico. Miren, aquí tenemos una resonancia magnética del pacientito donde se ven múltiples zonas de aquí de lesiones, no solo también parietales, sino también occipitales y de predominio del hemisferio derecho. Por eso las lesiones, por eso la sintomatología clínica del paciente era del lado izquierdo, ¿verdad? Yo creo que eso ya nos quedó claro. Que la sintomatología se va a representar del lado contralateral de la lesión. Ahora, el desconocimiento de la mitad izquierda del campo visual y de su lado izquierdo del cuerpo. ¿Cómo valorarían esto en el paciente? Pues se le pidió que se le realizaran varios dibujos y se notó que en estos dibujos el paciente solo dibujaba una mitad de lo que se le pedía que copiara. Por ejemplo, aquí se ve que le hicieron una flor y le dijeron, bueno, pues copia la flor, ¿no? Y solo dibujó la del lado derecho. Luego los monitos le dijeron, pues copia esto, y solo dibujó esta parte del monito del lado
de la casa igualmente como que medio nada más hizo esta parte de la casa. Es otra manera de evaluarlo. Por ejemplo, se le puso esta hoja con un montón de letritas y se le pidió que circulara todas las letras A que viera. Y solo las hizo de un solo campo visual. Solo del lado derecho. A la exploración neurológica también se veía que a las personas las reconocía por su voz, no por su rostro. ¿A eso cómo se le llama? Prosopagnosia. Sí, muy bien, prosopagnosia. Ahí ya sus compañeritos me van a ayudar con la participación. Esta Estrella o Fanny, no sé, ahí me pueden apoyar en ir anotándolas. Y no se encontró alteración en la escritura, afortunadamente, pero sí apraxia al vestirse. Entonces, podemos tener que la presencia de la sintomatología va a depender si el que se lesiona es el hemisferio izquierdo dominante, si es dominante, o si el lesiona es el hemisferio derecho. O si incluso la presencia se pueden presentar de los dos síntomas si las lesiones son bilaterales. Y ya por último, pues diría, bueno, pues ya que tenemos el diagnóstico, doctora, pues que se puede hacer algo para ayudarle a estos pacientitos a mejorar un poco. Pues sí, se ha visto que hay ciertas cosas que pueden ayudar a desarrollar esa parte del lóbulo parietal. Sobre todo juegos matemáticos. Está este juego que se llama Sudoku. ¿Alguno ya lo ha jugado? Sí. Sí. Muy bien. Entonces ahí tiene que ver mucho la cuestión matemática. Hacer malabares con las manos. También se ha visto que jugar golf, pues, sobre todo con la cuestión esta de visoespacial, ¿no? Y leer mapas, sin GPS, o sea, literal, o ver, a ver, vamos a ir aquí a la tiendita, me vas a decir cómo llegar, ¿ok? Ese tipo de cosas. ¿Alguna duda hasta ahorita? También puede ayudar. Ay, no te escuché, como que se te apagó el micrófono. Disculpe, ¿también ayuda a nadar? Sí, eso sería ya parte de la rehabilitación física. Y sí, claro, eso ayudaría para la hemiparesia. Perfecto, muy bueno. Participación y aportación. Sí, la rehabilitación física es súper importante en un paciente con EBC. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, vamos a reprogramar el tema del lóbulo occipital y ahorita con sus compañeras nos ponemos de acuerdo para que veamos la fecha y la hora, ¿ok? Les voy a estar mandando unas cosas por WhatsApp. Básicamente son los videos que no se pudieron ver ni escuchar bien por aquí y algunas otras cosas. Gracias por su atención. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.